Buen día muchachos, espero que se encuentren bien. El tema que vamos a ver hoy en física son el componente rectangular de un vector. Pero, ¿qué son los componentes rectangulares? Son esos datos que conforman dicho vector. Para determinarlos es necesario tener un sistema de coordenadas, el cual generalmente está en el plano cartesiano. Entonces, si vemos este lado de acá, vamos a encontrar lo que necesitamos para poder hallar ese componente rectangular. Tenemos cómo está conformado un vector en el plano cartesiano. Recordemos que el plano cartesiano es y y x, ¿sí? Ese componente va a estar conformado por vector y, vector x, ¿cierto? Va a tener una magnitud, es decir, aquí empieza la línea y se cruza con x. Aquí está la línea horizontal de y, del vector y aquí está la línea vertical del vector x. Donde se cruzan esas líneas, miren que llega el vector. Esta línea sería el vector, pero ese vector tiene una magnitud, que es la distancia que hay desde el punto 0 hasta esta esquina, que eso por lo general nos lo dan en los problemas. Y esto que está aquí sombreado es el ángulo que me forma con respecto a ¿qué? Al eje x y al vector x. Luego vamos a tener que este triángulo o este de acá arriba, miren que acá se forman dos triángulos rectángulos, va a tener unas cualidades. ¿Cuáles son? Sería la diagonal, siempre la diagonal va a ser la hipotenusa. Este lado de acá siempre va a ser cateto adyacente. Y la parte más larga, pero que no sea la diagonal, va a ser el cateto opuesto. Para eso hay unas fórmulas que nos dicen seno de beta, o sea del ángulo, miren que es este ángulo, aquí está beta, seno de beta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Simplemente es una división. Aquí tenemos la del coseno. Coseno de beta es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Otra división. Y tangente de beta es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero ya vamos a mirar cómo se solucionan cuando me preguntan estas cosas, pero me dan información con respecto a estos componentes. Tenemos un primer ejemplo que nos dice, se sabe que un vector A tiene una magnitud igual a 12. Entonces, ¿cuál es la magnitud? Aquí nos dicen, entonces aquí está, que esta diagonal de acá es la magnitud. Y el ángulo de 30 grados. Entonces miren que acá este ángulo, que es este mismo de acá, vale 30 grados. ¿Qué me piden? Hallar los componentes rectangulares de dicho vector A. Entonces tengo la información y tengo que hallar esos componentes. Entonces tengo que hallar B de Y y tengo que hallar B de X. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Para este ejemplo vamos a usar el seno de beta igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Vamos a usar estos dos. Entonces voy a empezar a escribir por aquí. Escribo la fórmula seno de beta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esta es la que vamos a usar, ya vamos a ver por qué. ¿Qué valores tengo? Tengo el valor de la hipotenusa. Sí, entonces la puedo reemplazar aquí. Tengo el valor del ángulo. Sí, tengo el valor del ángulo, que en este caso es 30 grados. Tengo el cateto opuesto. No tengo el cateto opuesto, entonces por eso tengo dos valores y tengo uno por encontrar. Entonces simplemente voy a reemplazar seno
del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? 30 grados. Igual a ese cateto opuesto. Pero entonces ya ese cateto opuesto voy a decir que es B de Y. Porque como tenemos que hallar B de Y y B de X, entonces voy a cambiar CO por B de Y sobre el valor de la hipotenusa. Miren que la hipotenusa siempre va a ser la diagonal y el valor de la diagonal aquí es 12. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos que hacer, vamos a despejar B de Y. Entonces es muy fácil. Escribo B de Y, que es lo que tengo que averiguar. Este 12 está abajo, me pasa arriba, ¿sí? Y voy a multiplicarlo por el seno de 30. Entonces, cojo una calculadora y escribo seno de 30, no con los grados, sino solamente sen 30, y eso me va a dar 0.5. 0.5. Y aquí simplemente voy a multiplicar 12 por 0.5, eso va a dar 6. Entonces, este valor aquí, en el eje Y, vale 6. Ese es el primer componente. Ahora vamos a hallar el componente de X. Entonces, es lo mismo. Aquí que tengo, ya no es seno, sino que es coseno. ¿Por qué? Una pista. Cuando hallo valores de Y, siempre es seno. Y cuando vaya a hallar valores de X, siempre es coseno. Entonces vamos a reemplazar esos valores. Vamos a escribirla por aquí. Coseno de B de beta es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Sobre la hipotenusa. Listo. Entonces, vamos a reemplazar los valores. ¿Qué valores tengo? Entonces tengo el ángulo, que es 30, ese no me va a cambiar, porque es el mismo ángulo. Cateto adyacente, no lo tengo. Y ese me va a cambiar por qué valor, por B de X. Entonces miren que aquí esto ya es muy fácil. Y la hipotenusa sigue siendo 12. Esa tampoco me va a cambiar. ¿Sí? Y ahora que despejo B de X, entonces B de X va a ser igual a ¿qué? A este 12, ¿cierto? O al valor que tengamos acá, en este caso es 12, por lo que dé coseno de 30. Y coseno de 30 es 0,87. 0,87. Y multiplico 12 por 0,87 es igual a 10,44. 10,44. Es decir, que este valor aquí en el eje X vale 10,44. Ahora muchachos, miremos el ejemplo 2. Segundo ejemplo, nos dice, si el vector A tiene una magnitud de 5, entonces ya sabemos que la magnitud es esta diagonal, vale 5, y la componente en el eje X es 4. Entonces miren que el valor en X acá es 4. Ya no es Bx como estaba acá o en el ejemplo anterior, sino que aquí ya vale 4. Determine el valor de la componente A en el eje Y, es decir, tenemos que averiguar cuánto vale BY. ¿Qué diferencia hay? Que aquí ya no tengo un ángulo, solamente tengo el 5 y tengo el 4. Cuando esto sucede y tenga que hallar una componente, ya vamos a utilizar esta formulita, que es teorema de Pitágoras. Y es muy fácil. Simplemente voy a reemplazar los valores que ya tengo en esta fórmula. Entonces la voy a empezar por aquí. Tengo m, que es la magnitud, si la tengo, que es 5. Entonces miren que está elevada al cuadrado. Entonces digo que es 5 al cuadrado.
¿Qué sigue? El igual, entonces igual, abro un paréntesis, miren que estos valores están dentro de un paréntesis. El valor en x es 4, que es este de acá, entonces sería 4 al cuadrado, más by, ese es el que tenemos que averiguar, que es este, entonces ese me queda tal cual, by al cuadrado. Ahora resolvemos lo que tengamos. 5 al cuadrado lo puedo resolver, eso es 25. Recuerden que un número al cuadrado es 2 veces ese mismo número. 5 por 5, 25. Igual, 4 al cuadrado es 4 por 4, o sea 16. Más by al cuadrado. Como estos son letras, me quedan las mismas letras elevadas al cuadrado. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como esto es lo que tengo que averiguar, b sub y, entonces b sub y la voy a pasar para este lado, es decir, lo voy a escribir de primero. by igual, ¿qué tengo a este lado? Tengo el 16, entonces el 16 me queda a este lado y el 25 está positivo y lo voy a pasar negativo. ¿Sí? 16 menos 25. Ahora, esta operación no me puede quedar en negativa. Entonces voy a escribir y al cuadrado es igual, le cambio los signos a los números. Entonces sería menos 16 más 25. Simplemente le cambio los signos a los números porque no me puede quedar negativo. Entonces ahí sí voy a seguir por aquí. Entonces voy a seguir por acá. Ahí sí hago la operación. by a la 2, entonces voy a escribir by a la 2 igual a ¿qué? A menos 16 más 25, eso me da 9. Aún no hemos resuelto by. ¿Por qué? Porque aquí está elevada al cuadrado y aquí no. Entonces, ¿qué hacemos? Muy fácil. Voy a sacar raíz cuadrada a ambos lados. Raíz cuadrada de by a la 2 igual a raíz cuadrada de 9. Entonces aquí ya es muy fácil. O sea, el 2 con la raíz se me cancelan y me queda by y raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, b sub y es igual a 3. O sea que este valor acá es 3. Y esta sería todo en cuanto al ejemplo número 2. Listo, muchachos. Ahora miremos el tercer ejemplo. Nos dice, si el vector A tiene una magnitud de 4, entonces miremos magnitud de 4 con el eje X, determinar y un ángulo de 45 grados con el eje X, determinar los componentes de dicho vector. Este ejercicio es muy parecido al primer ejemplo. Entonces, tengo la gráfica B de Y, ¿cierto? Tengo la magnitud de 4, el ángulo de 45 y el componente B de X. Listo, entonces, ¿qué hacemos primero? Vamos a hallar B de Y y vamos a utilizar estas fórmulas. Entonces recuerden el truquito de ahora. Para hallar B de Y voy a utilizar seno y para hallar B de X voy a utilizar coseno. Entonces empezamos. Seno del ángulo beta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Y ahora reemplazo seno de quién, del ángulo, en este caso es 45,
igual a que, recuerden que entonces ya el cateto opuesto lo voy a cambiar por BY. B de Y sobre la hipotenusa, que es lo mismo que la magnitud. En este caso es 4. Listo. Y despejo B de Y. Entonces B de Y es igual a ¿qué? A este 4. Recuerden, siempre es el que está abajo. Por lo que me dé seno de 45. Y seno de 45 es 0,707. 0,707. Y multiplico 4 por 0,707 es igual a 2,828. 828. Entonces BY acá vale 2,828. Ahora hacemos lo mismo, pero ¿con qué? Con el de X. Como ya sé que con el de X tengo que usar es coseno, entonces digo coseno de beta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y reemplazo coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? 45. Igual a cateto adyacente, pero entonces ya sé que es B de X. Entonces B de X sobre la hipotenusa, que ya sabemos que es que sabemos que es la magnitud, y esa magnitud es igual a 4. ¿Sí? Entonces voy a despejar B de X. B de X es igual a ¿qué? A este valor que siempre voy a encontrar debajo de B sub X o B sub Y, en este caso 4, por coseno de 45. Entonces, coseno de 45 es también 0,707. Mucha coincidencia. Entonces B de X va a ser igual a ¿qué? A lo que nos dio acá. 2,828. Y ahí tengo los componentes del eje Y y del eje X. Y eso sería todo, muchachos. Miren que es muy fácil.